Ayer estuvimos sentados en esa misma silla, el exconcejal del estado Anzoátegui, Giovanni Urbaneja, le hacía varias denuncias, entre ellas que su esposa tendría vinculación con algunas contratistas del gobierno nacional, específicamente en empresas como PDVSA, entre unas de las que nombró. Bueno, mira, yo voy a procurar que mi indignación no hable por mí, ¿no? Ya yo comprendo por qué este individuo, ni siquiera los de él lo repitieron como concejal, ¿no? Por indeseable. Pero sin embargo, bueno, yo no me voy a referir a eso. Mira, el gobierno de ese señor controla el poder judicial de punta a cola, desde el copito hasta la raíz. Que vaya y consigne los documentos certificados, las copias de las compañías de los contratos que él dice que nosotros tenemos con PDVSA. Verdaderamente estúpido tendría que ser yo, que estoy en la línea de tiro y permanentemente enfrentado con el gobierno, para suscribir documentos y hacer contratos y beneficiarme de negocios frente a algún organismo del gobierno. Pero no importa. Repito, él controla totalmente su partido y su gente, controla en el Poder Judicial de Punta Cola. Que vaya a la fiscalía, que consigne la denuncia, que produzca las copias certificadas de los documentos de los contratos. Mi esposa no tiene actividad mercantil y económica ninguna. Mi esposa se dedica simplemente a hacer labor social, operativos de salud, operativos de atención a ancianatos, a niños desvalidos, a niños enfermos con cáncer. Eso es lo que ella hace. Antes de que yo fuera diputado de la Asamblea Nacional, después como presidente de la Asamblea Nacional y ahora que ya no soy presidente de la Asamblea Nacional. Pero si ese individuo tiene esas pruebas, que las lleve a los tribunales. Se habla de denuncias del año 2010, 2007. Bueno, imagínate, si la denuncia es del año 2010 y la viene a resucitar ahora, pero no importa, del año 2010, 2004, del año que sea, lleve las denuncias y la cocine. Simplemente le digo a ese señor, yo tengo la grabación, él ha incurrido en el delito de denuncia, de calumnia agravada que no tiene libertad bajo fianza. Y yo esperaré a mejores tiempos en que una demanda que uno pueda intentar contra un delincuente como este, contra un ser despreciable como este, sea debidamente procesada en los tribunales, pero que sepa que esa grabación la guardo y que cuando corresponda va a tener que responder ante la justicia por sus infundios y sus calumnias. Diputado, hay participación ahora sí con nuestra audiencia a través de nuestra cuenta en Twitter, @primera página, se la va a presentar de inmediato mi compañero Gabriel López. Gabriel, adelante. Efectivamente, diputado Ramos, salud, un gusto que esté con nosotros la mañana de hoy acá en Globovisión y en Primera Página. Vamos a iniciar el recorrido por los comentarios de la audiencia. Rápidamente queremos sus respuestas, diputado. El señor Ronald Pinto le pregunta, diputado Alub, ¿usted cree que el gobierno sea reelegido en unas futuras elecciones? ¿Tiene usted aspiración de ser presidente? Dos cosas. Cuando corresponda escoger el candidato de la oposición, eso se va a escoger en elecciones primarias y habrá varios aspirantes, muchos aspirantes, ojalá que bastantes, entre ellos seguramente va a estar también mi nombre. Estoy absolutamente convencido de que cuando se hagan elecciones cualesquiera que sean, de gobernadores, de alcaldes y presidenciales, el gobierno va a sufrir una derrota estruendosa, cualquiera que sea la elección que sea. El señor Ali Martínez le pregunta qué opina del papel que juega Rodríguez Zapatero para continuar el diálogo. Bueno, ellos han venido actuando como intermediarios. Yo no critico la actuación de ninguno de esos intermediarios porque esos intermediarios o facilitadores han tratado de mediar para que se produzca un diálogo que hasta ahora ha sido infructuoso, simplemente porque el gobierno no cumple. Y por cierto, tiene que entenderse que esos mediadores o facilitadores tienen que tener comunicación con ambos sectores, porque nada gana a uno con que haya mediadores a quienes no le tomen el teléfono o en el gobierno o en la oposición. Tiene que ser gente que pueda comunicarse con ambos sectores. Pero en lo que se refiere al diálogo, yo creo que esa es una etapa superada y creo que ya no es posible por incumplimiento del gobierno. El señor Freddy Mejía le pregunta, y hay muchas inquietudes respecto del tema de la validación de los partidos políticos. El señor Freddy Mejía le pregunta que si es cierto que esta validación de partidos será tomado como una especie de primarias en los estados a lo interno de la mesa de la unidad. No, para nada. El proceso de validación no tiene que ver nada con las primarias que en su momento hay que hacer para escoger todos los candidatos que deba presentar la oposición unida en los procesos electorales que se produzcan. El señor Rafael Aragua le pregunta, diputado, ¿hay sectores de la oposición que no quieren la aplicación de la Carta Democrática en Venezuela? Bueno, que yo sepa, no. Nosotros creemos que es procedente en este momento gestionar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana que se suspendió temporalmente
por la posibilidad de que se produjera un diálogo que en la oportunidad en que se intentó no produjo ningún resultado, tenemos que recurrir a la aplicación de la Carta. Yo creo que es un mecanismo idóneo, además es ley nacional porque Venezuela suscribió el tratado y suscribió el documento y el contenido de la Carta Democrática Interamericana. El señor Francisco Álvarez le pregunta, diputado Ramos, ¿por qué la Asamblea Nacional no sale de la condición del desacato y convoca una constituyente? Eliminan la reelección indefinida. Bueno, mira, no es tan sencillo responder en pocos segundos una pregunta tan compleja. Lo único que quiero decir que si bien el mecanismo de la Asamblea Constituyente es perfectamente constitucional, también tiene que seguir los pasos del mecanismo electoral. Tienes que recurrir al Consejo Nacional Electoral, hay que elegir los diputados a la Constituyente, en fin, una serie de pasos sumamente complicados visto el control que tiene el gobierno del Consejo Nacional Electoral. En condiciones normales es un mecanismo idóneo y es un mecanismo excelente, pero en estas condiciones resulta muy complicado. Vamos a finalizar, diputado, lamentablemente por razones de tiempo, el recorrido por los comentarios de nuestra audiencia y le agradecemos además a todos ustedes la participación. El señor Wilfredo Jesús Lares le pregunta, diputado, ¿por qué si usted sabía que ganando las elecciones de gobernadores el gobierno perdía pueblo, se enfrascaron en el referéndum? Mira, cuando se hizo la propuesta del referéndum con todas las reservas que teníamos muchos con relación al mecanismo por lo complejo que resultaba, y era complicado cualquier otro mecanismo que hubiéramos implementado, por ejemplo la enmienda, etcétera, etcétera, había que intentarlo porque eso fue lo que prendió inmediatamente en todo el país. Entonces, si tú haces una propuesta de salida constitucional y eso es lo que tiene el respaldo de la gente, pues por ahí tienes que transitar, eso es absolutamente obvio. Diputado, me quedan segundos para despedir la entrevista. El presidente Nicolás Maduro y también el diputado Diosdado Cabello insisten en que es necesario investigar de dónde salen los recursos para viajes de diputados opositores hacia el exterior. Se asegura que están siendo financiados por grupos para fomentar la intervención de nuestro país. Bueno, ojalá que el gobierno tuviera esa curiosidad para investigar de dónde salen los recursos para que ellos mismos viajen y hagan lo que están haciendo. Ahora, todos los diputados, cualquier diputado que viaje, que diga de dónde obtiene los recursos para viajar. Yo estoy absolutamente seguro que todos los diputados viajan con sus recursos, por cierto, no son ni siquiera recursos provenientes de la Asamblea Nacional, porque cuando viajan los diputados por misiones de la Asamblea Nacional, unos y otros, del gobierno y de la oposición, esos recursos financieros o esos dólares los provee el Banco Central de Venezuela, porque viajan los diputados de la oposición y viajan los diputados del gobierno. Ahora, ellos lo que no pueden es impedir que si va un parlamentario de la oposición a un foro internacional, diga que Venezuela es una maravilla. No, esos diputados van a decir lo que ocurre en Venezuela y eso no es ningún delito de traición a la patria. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Diputado. Es tenis. Gracias, diputado. Estábamos conversando con el diputado Henry Ramos Ayub, expresidente además del Parlamento de nuestro país, quien nos acompañó.